Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? A ver, bienvenidos a un nuevo vídeo. Creo que este vídeo es más importante de lo que parece. Os cuento rápidamente. Resulta que un seguidor pues me hace un comentario a través de Instagram. A ver, últimamente pues la verdad es que me está gustando el utilizar vuestros comentarios, vuestras aportaciones para generar vídeos, porque muchísimas veces, por no decir todas, la aportación es realmente importante y nos hace sacar conclusiones, bueno, que son esenciales, ¿no?, en este mundo o mundillo del fitness. Entonces, bueno, pues en este caso, lógicamente, después de escuchar el comentario, pues me ha hecho reflexionar y aquí tenéis un vídeo hablando del tema, ¿vale? Que es un tema que tiene varias vertientes. En primer lugar, él me comenta que un profesor suyo le dice que el press de banca no es un ejercicio tan importante, tan especial, y que hay otros ejercicios mejores para construir el pectoral, como por ejemplo son las aberturas y los cruces en polea. Entonces, bueno, lo primero, el primer argumento que quiero exponer y que tiene que ver con el título del vídeo es que, por favor, cuando alguien os diga en un gimnasio, en una sala de musculación, en un entorno fitness, que haz esto porque es mejor, salgáis corriendo, salir huyendo, porque es ese tipo de personas de las que tenemos que escapar lo antes posible. Porque, a ver, en un mundo tan complejo como este, en el que cada vez tenemos más información, cada vez profundizamos más, cada vez se investiga más, cada vez tenemos más detalles, pues evidentemente lo que hacemos es recoger más y más datos que nos llevan a conclusiones que la mayoría de las veces lo que hacen es abrir nuestros caminos. Es decir, lo que no debemos actualmente, insisto, con la cantidad de información que tenemos y la capacidad que tenemos de recogerla y de observar ejecuciones y de, bueno, de ver diferentes puntos de vista, lo que no podemos es entrar en una modalidad tubo, sino que tenemos, lógicamente, que intentar buscar, si es posible, caminos paralelos. Y se ofrecen, esto es un plano multidimensional, se ofrecen multitud de caminos paralelos, por los cuales cualquier persona que te diga hazlo así porque es mejor así, pues lo que está haciendo automáticamente es cerrar paso a todos esos caminos paralelos, que la mayoría de ellos no solo conducen al mismo sitio, sino que muchas veces son alternativas muy razonables o alternativas necesarias en caso de que en algunas de las vías, pues por lo que sea, nos hayamos visto bloqueados o hayamos tenido algún contratiempo o tengamos un estancamiento, o por hablar en términos de verdad, de fitness, bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar entender que tenemos muchos caminos. Entonces, en este sentido, pues en segundo lugar me gustaría hablar del press de banca rápidamente, aunque sea desde un punto de vista un poquito teórico. A ver, el press de banca es un ejercicio entre los... perdona, que hago una pequeña, verdad, mención aquí publicitaria. Acabo de sacar un curso hace poco en el cual, durante la exposición de todo el material, pues hay unos 160 ejercicios aproximadamente de pectoral, entre los cuales está el press de banca. Pero al press de banca le dedico más o menos el mismo espacio de atención que al resto de los otros 150 o 160 ejercicios. Es decir, que para mí es un ejercicio más. Evidentemente, a lo largo de toda mi carrera me he encontrado gente que lo defendía a muerte, gente que decía que no le gustaba utilizar barras, que prefería mancuernas, gente que decía que le gustaba utilizar mancuernas, que prefería barras, gente que huía de los básicos, gente que prefería los específicos. A ver, todos son herramientas, pero lo que no podemos es negar la importancia excepcional que tiene un ejercicio como el press de banca, en el cual normalmente tenemos ya un aparato, un artilugio montado para empezar en una posición cómoda. Podemos trabajar con ángulos y con situaciones mecánicas que podemos modificar en función de nuestros intereses, es decir, podemos trabajar con un agarre más amplio, podemos trabajar con un movimiento que se parezca más a una aducción horizontal o un movimiento que se parezca más a una flexión de la articulación del hombro, podemos trabajar con diferentes posiciones relativas de nuestro tronco, podemos dirigirlo también a fibras más superiores o más inferiores, en función, lógicamente, de una adaptación en cuanto al peso y a la forma en que hacemos el movimiento. Es decir, el press de banca nos ofrece una cantidad de posibilidades extraordinaria. Puede que haya gente que no le guste, puede que haya gente incluso que no le vaya bien, yo puedo entenderlo, pero en general, sabiendo utilizar todas las modalidades, sabiendo adaptarse, teniendo paciencia e inmediatamente no abandonando pues el recurso porque de alguna manera notas que no te va bien. Es decir, hay muchas personas que, bueno, pues de pronto dicen, es que yo no noto el pectoral. A ver, eso puede pasar muy a menudo, pero a veces, bueno, simplemente se trata de analizar qué es lo que sucede, analizar si a lo mejor tienes una descompensación, si tienes unos brazos, unos tríceps enormes, si tienes unos deltoides muy poderosos, y luego, bueno, pues el pectoral, que es un músculo grande, sí, pero que a veces en la pose frontal de los culturistas no
parece que sea un músculo tan extraordinariamente enorme. Ojo, hay algunos que sí que tienen pectorales, ahora mismo se ve cada bestia por ahí que alucinas, pero muchas veces yo he visto culturistas en competición, he visto culturistas posando, que dices, bueno, pues el pectoral es un músculo más, entre otros, y hay algunos pues tan sobresalientes o más como el pectoral. Por lo tanto, todo hay que relativizarlo, pero de ahí a pensar que es un recurso que no es necesario, o a pensar justo al contrario, que es el ejercicio, el sumum, y que no existe otra posibilidad, bueno, pues te diré que eso no es la postura que tenemos que adoptar, sino que la postura tiene que ser experimental, de revisión, de adaptación, de seguimiento y fundamentalmente, como es lógico, de progresión, porque la clave es la progresión. Dentro de la progresión tú puedes evaluar el rendimiento y evaluar si efectivamente lo que estás haciendo está siguiendo el curso adecuado, o a lo mejor tienes que alterar algún parámetro o cambiar alguna circunstancia. Por lo tanto, a ver, ni una cosa ni la otra. El press de banca, excepcional, un ejercicio fantástico. Insisto, es cómodo ante todo, es un ejercicio que rápidamente puedes interactuar con el objetivo que pretendes y que nos proporciona la capacidad, como tú sabes, de mover grandes cargas. Luego además es satisfactorio. Evidentemente, como el press banca, pues claro que hay otros ejercicios parecidos de pectoral, incluso puedes mover grandes cargas en situaciones que no tienen nada que ver con este apartado concreto, pero que evidentemente el press de banca es un ejercicio que ha sido reconocido desde siempre como algo que merece la pena experimentar con él, porque en la mayoría de los casos pues vas a conseguir desarrollos de pectoral excepcionales. Y no te digo ya teniendo en cuenta que siendo como somos y las ganas tan brutales que tenemos por esa testosterona que tenemos ahí circulando a todas horas por el cuerpo, de superarnos a nosotros mismos, de superar a los demás, de competir, de ser los mejores, de ser los más fuertes, pues no te digo nada. Es un ejercicio lógicamente que está especialmente diseñado para que tú demuestres tus cualidades a ti mismo y a los demás. Por lo tanto, rompemos una lanza a favor del press de banca, lo mismo que rompemos una lanza a favor de otros ejercicios. Pero volviendo al comentario del profesor de este señor, bueno, pues cuando él dice que las aberturas y que los cruces en polea son ejercicios más adecuados para trabajar el pectoral, a ver, lógicamente yo aquí te voy a hablar de las bondades de las aberturas y de las bondades de los cruces en polea. Pero inicialmente lo que te diré es que el mero hecho de ya clasificarlos en aberturas y en cruces en polea denota un desconocimiento muy profundo de las características de estos ejercicios, ya que de alguna manera tanto uno como el otro pueden ser clasificados en función del ángulo del plano y de las trayectorias que vamos a establecer para realizar esos ejercicios. Es decir, que nosotros unas aberturas podemos perfectamente trabajarlas en un plano inclinado, es decir, con una trayectoria en la que el ángulo final con respecto a nuestros hombros esté por encima de los 90 grados, ¿de acuerdo? También podemos trabajarlas, como es lo más clásico, las podemos trabajar en un banco plano en el cual la trayectoria final se sitúe aproximadamente en los 90 grados, pero también lo podemos hacer de una forma declinada, en la cual el ángulo final pues esté mucho más cerca de nuestro cuerpo, de nuestro tronco, y la trayectoria esté por debajo de los 90 grados, ¿de acuerdo? Menos de 90 grados. Entonces, ya solo esto presenta diferentes planos, diferentes situaciones y, como es lógico, diferente reclutamiento de fibras. Por lo tanto, primero habría que establecer claramente las características y definir cuál es el movimiento al que se refiere esa persona, y, sobre todo, te diré que al hablar de cruces todavía creo que se está haciendo más casuístico, es decir, que cuando una persona habla de los cruces, normalmente está pensando en un tipo de cruces como este que te estoy pintando aquí ahora mismo, ¿de acuerdo? En el que dirigimos las poleas en este sentido. Bueno, te diré cómo vas a ver ahora en los vídeos que te voy a plasmar, en los vídeos que te voy a poner aquí en pantalla, te diré cómo los cruces en polea los podemos dirigir, como ves en estas imágenes, en una trayectoria que nos sirva para fibras inferiores, sobre todo cuando lógicamente terminamos con nuestras manos en la fase final del movimiento cerca de nuestro cuerpo, pero que fíjate como progresivamente en estas imágenes vamos a ir ampliando el arco de movimiento en este sentido, de tal manera que los últimos movimientos que vas a poder apreciar en la pantalla, pues son movimientos en los cuales se dirige el cruce en las poleas, se dirige por encima del ángulo de 90 grados, es decir, trayectorias que pueden estar en 120, 130 grados y que están dirigidas a fibras superiores del pectoral. Y eso sin mencionar todas las posibilidades mecánicas, todas las variantes, todas las diferentes posiciones relativas del cuerpo, que puedes estar de pie, puedes estar de rodillas, puedes estar tumbado, puedes estar de frente, de espaldas. Es decir, existen un montón de posibilidades mecánicas como para que alguien diga lo mejor son los cruces o las aberturas. A ver, ¿qué tienen de extraordinario las aberturas o los cruces? A ver, por supuesto que no son lo mismo ni mucho menos. En unas aberturas nosotros tenemos un recorrido útil
mucho más escaso que en unos cruces. Los cruces se caracterizan porque podemos todavía juntar las manos e incluso cruzar por delante una u otra, ¿vale? De tal manera que ampliemos el recorrido útil de contracción. Sin embargo, en unas aberturas, normalmente cuando llegamos ya a la vertical con las mancuernas, ya hace rato que hemos perdido la tensión del movimiento. Por lo tanto, este movimiento es más completo en términos de contracción, tanto global como específica, ya sea por recorrido o por interacción global de las fibras. En este sentido, las aberturas, son un ejercicio que tú sabes que condiciona mucho al atleta en función de cómo tenga de potente o de fuerte la articulación del hombro. Exactamente igual sucede aquí. Es decir, la articulación del hombro es clave porque muchas veces hay personas que refieren que no pueden hacer aberturas y que no pueden hacer cruces, una u otra o las dos, porque automáticamente sienten molestias en la articulación del hombro al ejecutarlo y tienen que manejar cargas muy reducidas. A ver, si tienes que manejar cargas muy reducidas, pues no merece la pena que hagas ni uno ni otro, porque no te van a hipertrofiar. Por lo tanto, cuando hablamos de los presses, en concreto el press de banca y de las posibles variantes, que hay muchas, pues tenemos que entender que la posibilidad de trabajar biarticularmente y de no establecer sectores circulares o arcos de recorrido, sino trayectorias más verticales o más piramidales, nos permite no solo incrementar la carga de trabajo, sino tener más seguridad en nuestras articulaciones y por lo tanto incrementar tanto la tensión mecánica como el estrés metabólico. Por lo tanto, pues solo quería hacer este pequeño apunte. Hemos llegado a 2 o 3 conclusiones importantes, pero sobre todo que intentemos buscar lo positivo de todo y que esa visión tubular que tienen algunas personas y que son muchas, yo he conocido de verdad a cientos, y lo que tienes que hacer en cuanto abran la boca es darte la vuelta amablemente, te despides y dices perdona, que tengo cosas que hacer, y te vienes a ver mis vídeos, porque es donde de verdad te vas a enterar de dónde se corta el bacalao, y eso ya lo sabes tú, no hace falta que te lo diga yo, ¿verdad? Y bueno, como siempre, muchas gracias por tu atención. A ver, por favor, compartir el vídeo, vamos a intentar crecer un poquito más. A ver, yo no estoy descontento ni mucho menos con el seguimiento que me estáis haciendo, pero sí que a veces tengo la sensación de que algunos vídeos pues son demasiado importantes como para que pasen con un número de visitas que bueno, que a veces pues dices, bueno, este vídeo debería verlo más gente, y depende de vosotros. Yo no puedo hacer más porque los algoritmos y su padre, pues yo lógicamente no tengo ni idea de cómo manejarlos, más allá de poner una miniatura chula, de poner un título atractivo y de intentar que el contenido esté bien, es decir, por fuera y por dentro, para dejarlo muy clarito. Nos vemos. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.